Veamos neoplasias mieloides, ¿ya? Y pasemos a esa neoplasia mieloide con leucemia mieloide crónica, ¿ya? Primero mencionarte que la leucemia mieloide crónica, vamos a ver definición y epidemio, ¿ya? Es una neoplasia hematológica que nace de la médula ósea, porque leucemia, y es crónica porque lo que está proliferando son células en maduración, por eso es crónica. Y digo que es mieloide porque es de estirpe mieloide, pues fácil, ¿correcto? Ahora, recuerda que esta leucemia mieloide crónica es uno de los 4 síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿correcto? Es uno de los 4 síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cuáles son los otros? Son mielofibrosis idiopática, trombocitosis esencial y la policistemia vera, ¿ok? Es de estirpe mieloide, es más frecuente en ancianos. No te estoy diciendo que la leucemia es más frecuente en ancianos, te estoy diciendo que se presenta más frecuentemente en ancianos. Ten cuidado con eso, porque la que más frecuente es de adultos ancianos, ¿quién es? La leucemia crónica linfoide. Y es la leucemia que más, pero más leucocitosis hace. Tranquilamente más de 70, más de 75.000, 80.000 leucocitos. Y justamente de ahí viene uno de sus problemas, que ahorita te voy a contar. Causa desconocida, veto a saber, pero se ha asociado al cromosoma Filadelfia en 95% de los casos. O sea, casi todas las leucemias mieloide crónicas tienen cromosoma Filadelfia. ¿Y eso es malo, doctor? Al contrario, acá en leucemia crónica mieloide es de buen pronóstico, a diferencia de las leucemias agudas. Ahí, tener cromosoma de Filadelfia en una leucemia aguda es de mal pronóstico. ¿Correcto? Ahora, este cromosoma Filadelfia, ¿de dónde viene, doctor? Ok, hay un gen, mejor dicho, viene de la translocación. La translocación entre el cromosoma 9 y 22. Al traslocarse, doctores, se forma un gen, BCR-ABL. Este nuevo gen que se forma, BCR/ABL, ¿ok?, se transcribe y se traduce en una tirosinquinasa. Y la tirosinquinasa es la que estimula la proliferación celular. Nuevamente, tenemos el cromosoma 9, el cromosoma 22, se traslocan, forman un nuevo gen, BCR-ABL, el cual se transcribe y se traduce, doctores, en una tirosinquinasa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora pasemos a la fisiopatología y a la clínica. Hay 3 fases, doctores, en la leucemia mieloide crónica. La fase crónica, ahí está, la fase acelerada y la fase blástica. Comencemos con la fase crónica, ¿ya? Vamos a entenderlo. Acá tengo una célula que tiene, mejor dicho, una médula ósea con blastos, una cantidad normal, sin problemas, y una de esas células en maduración comienza a proliferar de manera exagerada y es de estirpe mieloide por una causa X que no se sabe, causa desconocida, ¿ok? Y las células normales, ¿ok?, en maduración son desplazadas. ¿Se entiende, no? Muy bien. Cuando salga la sangre, ¿ok?, ¿cuánta cantidad va a salir ahí de células normales? Células sanguíneas normales, ¿ok?, van a estar en poca cantidad. En cambio, las células neoplásicas, mira la flechota que va a tener, ¿correcto? Células neoplásicas en gran cantidad. ¿De qué estirpe? Mieloide. ¿Qué son los mieloides? Basófilos, eosinófilos y principalmente neutrófilos, ¿correcto? También puede tener plaquetas, también puede tener eritrocitos, pero principalmente son neutrófilos, ¿ya? Bueno, eosinófilos también, con rojito. Si yo le pido un hemograma, doctor, ¿qué voy a ver acá? En el hemograma, como esto cayó, la hemoglobina cae, las plaquetas van a caer, ¿correcto? Los otros leucocitos de estirpe linfoide, los otros leucocitos de estirpe linfoide principalmente, los linfocitos, van a caer, linfocitos, ¿ya? Y en cambio acá, células mieloides, las células mieloides
principalmente neutrófilos, ¿ya? Principalmente neutrófilos, van a proliferar un montón. ¿Ok? Muy bien. Esto, entonces, en el hemograma, ¿yo qué voy a ver? Anemia, plaquetopenia, y cuando junto estos dos, ¿ok? Si junto estos dos, ¿qué me sale acá? Me sale leucocitosis, ¿no? Claro, con células neoplásicas, pero sale leucocitosis. Y no son cualquier leucocitosis, ¿ah? Son leucocitosis que llegan a 50, a 250.000, un montón, doctores. Tremenda leucocitosis que hay, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto cuando se exprese clínicamente, voy a cambiar de color, ¿ya? Esto en la clínica, ¿qué va a tener? Va a tener palidez, taquicardia, que es la clínica de la anemia. ¿Qué más va a tener, doctores? Va a tener petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis, ¿ok? Muy bien. Y por esto de acá va a tener infección. Doctor, pero tiene un montón de leucocitos, no importa, si tenga un montón, son erróneos, no están funcionando bien, igual lo va a predisponer a infección. A esta clínica se acompaña los signos de infiltración, que acá principalmente es visceromegalia, más frecuentemente que las adenopatías. O sea, los dos, igual que en la leucemia crónica linfoide, pero la frecuencia es al revés. O sea, es más frecuente que haga visceromegalia y menos frecuentemente que haga adenopatías. ¿Correcto? Ahora, también por esta tremenda leucocitosis que tiene, te puede hacer otro cuadro. Como te dije, como hace gran leucocitosis, te va a hacer un cuadro de espesamiento de la sangre. ¿Correcto? Eso se llama leucostasis. Leucostasis. Y por eso te hace alteraciones visuales, cefalea, obnubilación, priapismo, por ejemplo, ¿ok? Leucostasis. Así como hay hiperviscosidad por policitemia, acá también leucostasis por tremendas células neoplásicas en gran cantidad, ¿ok? Muy bien. Listo, esa es en la fase crónica, ¿ok? Muy bien. Luego viene la fase acelerada, en la cual después de una crónica puede pasar una fase acelerada, en la cual se caracteriza por qué. Aumenta mucho más los leucocitos, disminuye, como salen más rápidamente, disminuye su maduración, hay un aumento de plaquetas reactivo y comienza a aparecer, no bastante, pero ya comienza a producir más blastos. Comienza a producir blastos. ¿Qué, doctor? ¿Blastos? Sí, blastos. Yo sé que estamos en leucemia amiloide crónica, pero acá justamente porque se acelera, comienza a botar blastos. Y en la clínica hay fiebre, sudoración y aumenta la esplenomegalia. Esta fase acelerada es un paso previo. ¿Un paso previo a qué? A la fase blástica, en la cual ya, doctores, se ha transformado a una leucemia o a una leucemia aguda. Principalmente leucemia aguda mieloide, pero también podría ser leucemia aguda linfoide. ¿Correcto? Y cuando llega a fase blástica, olvídate, ese es igual a decir muerte. Muy, pero muy mal pronóstico. Ya desde la fase acelerada incluso, ¿eh? ¿Ok? O sea, tú ves blastos, asústate. Mejor compra cajón. ¿Ok? Muy bien. En el diagnóstico, obviamente, doctores, hay que pedirle aspirado de médula ósea. ¿Qué voy a ver ahí? Voy a ver, pues, hipercelularidad. Hipercelularidad, ¿correcto? ¿De qué tipo? Mieloide. ¿Ok? Hipercelularidad mieloide en la médula ósea. Fosfatasa alcalina leucocitaria disminuida, mieloperoxidasa disminuida, lactoferrina también disminuida. Son otros marcadores que por ahí he encontrado que se pueden asociar a esta leucemia mieloide crónica. En tratamiento depende de la fase que estamos. Doctores, primero veamos la fase crónica. En la fase crónica, ¿ya? Voy a agrandarlo para que lo veas. En la fase crónica, ¿correcto? La primera línea, doctores, de tratamiento es el imatinib, ¿correcto? Que es un quimioterápico. Imatinib, por favor, eso tienes que aprendértelo.
imatinib. Es muy bueno. Por eso es primera línea de tratamiento, es el de elección. Te pueden decir así, de elección a primera línea, imatinib, pero en la fase crónica. Y como tratamiento curativo, trasplantes progenitores hematopoyéticos. Ya, doctor, pero en la fase acelerada o fase blástica, doctores, esos son de mal pronóstico. Son igual a decir muerte. Puedes probar con imatinib, puedes probar con TPH, con trasplante progenitores hematopoyéticos, pero lo más probable es que el paciente no responda y simplemente esperar que fallezca. ¿Ok? Bueno, y la mortalidad en estos casos, al igual, pues, doctores, a diferencia, mejor dicho, corrijan acá, por favor. Acá no es por infecciones, acá la mortalidad es por la fase blástica. Corrijan eso, por favor. La mortalidad acá en leucemia crónica mieloide es por la fase blástica, no es por infección. Infección es en leucemia linfoide crónica. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, neoplasias mieloides, trombocitosis esencial, ¿ok? Muy bien, dentro de lo que es trombocitosis esencial, doctores, recuerda que trombocitosis esencial junto a la mielofibrosis idiopática, junto a la trombocitosis esencial y junto a leucemia crónica mieloide, esos cuatro forman los síndromes mielodisplásicos los síndromes mieloproliferativos crónicos. Entonces, esta trombocitosis esencial es un tipo de síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Correcto? Muy bien. Como su nombre lo dice, trombocitosis, creo que ya vas entendiendo la lógica. Muy bien. Simple, doctores. 50 a 80 años es la edad en la cual se suele presentar esta de acá, ¿no? Y es más frecuente en mujeres. No quiere decir que no se presenta a otras edades, sí se presenta. Yo he conocido jóvenes, incluso mujeres, con trombocitosis esencial. ¿Ok? Muy bien. En la clínica, muy simple, doctores. La mayoría, casi 65, 70% son asintomáticos. Y lo más frecuente es que venga con hemorragia. Doctor, pare su coche, doctor, no entiendo. ¿Cómo venir con hemorragia? Si tiene trombocitosis, o sea, tiene una cantidad exagerada de plaquetas, ¿cómo venir con hemorragia? Lo que pasa es que a pesar de tener una gran cantidad de plaquetas, esas plaquetas no funcionan bien. Es más, son disfuncionales. Por lo tanto, doctores, no van a hacer una adecuada hemostasia primaria. ¿Ok? También podrían producirte lo contrario, trombosis arterial o venoso. Claro que sí, puede producirlo. ¿Ok? Muy bien. Esplenomegalia, casos raros, más bien se hace autoesplenectomía. No te olvides, datito, apúntalo si no te acuerdas. Si yo te pregunto, ¿cuál es la anemia hemolítica congénita que se hace autoesplenectomía? ¿Qué me respondes? Drepanocitosis. Y si yo te pregunto, ¿qué neoplasia, para ser más exactos, mieloide o qué neoplasia hematológica se hace autoesplenectomía? Trombocitosis esencial. ¿Qué te parece? ¿Ya? Datito. Muy bien.
El diagnóstico, obviamente, vas a pensarlo cuando las plaquetas están recontra elevadas, más de 1.000.000. Y algo, resáltalo esto por favor, algo que tienen en común la trombocitosis esencial, la mielofibrosis idiopática, la policitemia vera, es la mutación en el V617F en el gen JAK2. ¿Ya? Acá es gen, ¿ya? Del gen JAK2. Eso en la trombocitosis esencial, en la mielofibrosis idiopática y en la policitemia vera son comunes. Mira qué tanto por ciento, 50-60%, más de la mitad definitivamente. Entonces, eso es preguntable, recontra preguntable. ¿Ya? Mira, ahí están los conglomerados de plaquetas, doctores. Un montón de plaquetas. Tratamiento, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Muchos dicen que es el tratamiento curativo. Hidroxiuria, aspirina y anagrelida. La anagrelida lo que hace es disminuir la producción más bien de plaquetas. ¿Correcto? Muy bien. La hidroxiuria actúa como un mielosupresor. ¿Ok? La aspirina, obviamente, para evitar la agregación plaquetaria. ¿Ya? Muy bien. Eso sería trombocitosis esencial. Neoplasias mieloides, mielofibrosis idiopática. La mielofibrosis idiopática, doctores, es un tipo o pertenece al grupo de los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Quiénes son los síndromes mieloproliferativos crónicos? Policitemia vera, mielofibrosis idiopática, trombocitosis esencial y la leucemia crónica mieloide. Esos son los 4 del síndrome mieloproliferativo crónico, ¿correcto? La etiología, doctores, desconocida, veto a saber, se suele presentar en edad media y es igual frecuente en mujeres y en varones. Tiene igual frecuencia, ¿ok? En la clínica puedo ver 3 fases. La fase de mielofibrosis, ¿ok? Que como entiendes ahí, médula ósea. Fibrosis, fibrosis. Entonces una fibrosis de la médula ósea. Y si hay una fibrosis de la médula ósea, obviamente va a comprometer el sistema hematopoyético. Por lo tanto, va a llevarte a una insuficiencia de médula ósea. O sea, va a venir con pancitopenia. Y con su clínica de esta. Anemia, petequias, equimosis, infecciones, etc. 2. Luego pasa a la metaplasia mieloide, en la cual, si bien ya no hay, doctores, no hay una adecuada hematopoiesis intramedular, comienza a haber entonces una hematopoiesis extramedular, ¿ok? Principalmente donde vísceras como vaso. Por eso aparece visceromegalias, principalmente el vaso, ¿ok? Y por último, tercero, en la osteoesclerosis. Aparece clínica ósea, tipo dolor óseo, con aumento de la densidad del hueso, ¿no? O sea, ya se está solidificando ese hueso, esa médula ósea, ¿ok? Ahí está, pues, doctores, 3 fases en la mielofibrosis. Su mismo nombre dice mielofibrosis idiopática. Para el diagnóstico, obviamente, encontrar ese componente de fibrosis, pues, en la médula ósea. ¿Correcto? Muy bien. Una esplenomegalia gigante, ¿por qué? Porque hace bastante hematopoiesis extramedular.
Por eso es que la esplenomegalia es gigante. No se recomienda biopsia hepática ni esplénica, porque están tentados. O sea, cuando tú ves a este paciente que viene con gran visceromegalia, estás tentado a hacer una biopsia de estos órganos, pero no, ten cuidado, ¿ok? Muy bien. Y la mutación, pues, ¿no? La mutación V617F del gen JAK2 en la mitad de los casos, ¿ok? Tratamiento TPH, muchos dicen que tratamiento curativo, hidroxiuria, hidroxiuria también puedes utilizar, anagrelida también se puede utilizar, ¿ok? Para esta mielofibrosis idiopática, ¿ok? Son algunos de las terapias que recomiendan. Neoplasia amiloides, policitemia vera. La policitemia vera, doctores, es también pues un tipo del grupo de los síndromes mieloproliferativos crónicos, el cual es policitemia vera, mielofibrosis idiopática, trombocitosis esencial, ¿ok? Y la leucemia crónica mieloide, ¿ok? Lo que hay acá, algo característico, y creo que esta es la que más preguntarían entre las tres de mielofibrosis, trombocitosis y policitemia vera. Es la que más preguntarían, si es que van a preguntar, ¿ya? Ocurre algo interesante, lo cual es común en parte en los demás, ¿ya? Pero principalmente en policitemia vera. ¿Qué cosa, doctor? Que acá se eleva todo. Acá en realidad se eleva todo, solo que principalmente en las células eritroides. O sea, en realidad en la policitemia vera no solamente hay una elevación de eritrocitos, sino también de granulocitos y de megacariocitos, o sea, más leucocitos, o sea, más plaquetas. O sea, en realidad, en la policitemia vera hay una panmielosis. Esto se llama panmielosis, ¿ya? Muy bien. La etiología, veto a saber, desconocida, no está relacionado a tóxicos ni a radiación y se suele presentar entre la quinta y séptima década de la vida y ligeramente un poco más frecuente en varones, ¿ya? En la clínica, doctores, hay también una fase prepolisistémica, en la cual cursa asintomático, con síntomas muy leves en realidad. La fase policitémica, en la cual ya viene con síntomas de polistemia, tipo hasta hiperviscosidad, ¿no? Cefalea, ¿no? Y la fase gastada, en la cual comienza a haber fibrosis, por lo tanto la celularidad baja, ¿ya? Cuando digo síntomas, me refiero a esto de acá. Síndrome de hiperviscosidad, esplenomegalia, hiperesplenismo secundario, porque hay bastantes hematíes, trombosis, que es la principal causa de muerte, hemorragias, porque va a hacer que disfuncione bien las plaquetas y la hemostasia, y en la fase gastada o quemada, pues ya aparece la hipocelularidad, ¿ok? Por lo tanto, clínica de pancitopenia, palidez, petequias, equimosis, infecciones, etc. ¿Ok? Entonces, tres fases: prepolicitémica, policitémica y fase gastada o fibrosis. Los criterios que acá te estoy presentando son del año 2016. Criterios mayores: tener una hemoglobina mayor de 16.5 en varones o mayor de 16 en mujeres, o un hematocrito mayor de 49 en varones o mayor de 48 en mujeres, o un aumento de la masa de glóbulos rojos, ¿ok?
más del 25% de su valor normal. También una biopsia de médula ósea en la cual voy a ver esto, la panmielosis y la mutación V617 del gen JAK2. Y bueno, el criterio, esos son criterios mayores. El criterio menor es que la EPO caiga. Obvio, ¿no? Si hay una gran producción de eritrocitos, eso es reconocido por el riñón, y el riñón dice, ok, ya no te voy a dar más eritropoyetina, y comienza a caer la eritropoyetina. ¿Ok? Muy bien. Para el diagnóstico necesitamos 3 criterios mayores, o sea, los 3, o 2 mayores y 1 menor. ¿Ok? Tratamiento, flebotomías más aspirina o sumarle esto más hidroxiuria. ¿Correcto? Con su efecto de mielosupresión. ¿Ya? Muy bien. Neoplasias mieloides, síndromes mielodisplásicos, ¿ok? Muy difícilmente que te pregunten, pero igual, de todas maneras, hay que conocerlo rápidamente. En realidad no es una sola, es un grupo de neoplasias, doctores, hematológicas derivadas de las células mieloides, ¿ya? Que se caracteriza por pancitopenias, o bueno, citopenias en general, maduración anormal y displasia, hematopoiesis ineficaz, anomalías citogenéticas y genéticas recurrentes y mayor riesgo de leucemia aguda mieloide. ¿Recuerdas que las leucemias agudas pueden ser de novo o secundarias? En las secundarias te dije que pueden ser secundarias a un síndrome mielodisplásico. Esa es la importancia de conocerla. En epidemiología esto es más frecuente en pacientes añosos, 70 años para arriba, poco común en menores de 50 años, aunque se ha visto incluso en pediatría, y más frecuente en varones, ¿correcto? La etiología, doctor, bueno, lo que predispone acá generalmente, ¿ya? Es que adquiera este cuadro de manera gradual, o sea, mutaciones en la célula madre, en las células progenitoras, de manera gradual, por una etiología obviamente desconocida, pero se sugiere exposición a quimioterápicos o citotóxicos, radiación, toxinas, de repente alguna herencia por ahí, etc. ¿Ya? Pero, entonces lo que se cree es que frente a un factor X que no se sabe, se va adquiriendo mutaciones, ¿ok? Adquiriendo mutaciones, ya sea en los stem cell o en las células progenitoras. Obviamente cuando estas vayan progresando luego, ¿no? Van a ser mielodisplásicas, o sea, una maduración incorrecta, ¿ok? Anormal, displásicos. En la clínica, doctores, obviamente como cae, o sea, se produce eritrocitos displásicos, se produce leucocitos displásicos, se produce plaquetas displásicas, y por lo tanto erróneas, por lo tanto destruibles, o sea, no van a madurar bien. Clínica de citopenias, anemia, plaquetopenia y leucopenia. En un hemograma, ya, para el diagnóstico, en un estudio, mejor dicho, de sangre periférica o de médula ósea, puedes encontrar todas estas alteraciones en las células eritroides, todas estas alteraciones en las células mieloides y todas estas alteraciones en las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en sangre periférica, en médula ósea, sangre periférica, médula ósea, sangre periférica, médula ósea. Le das una leída nada más, por favor. ¿Correcto?
Diagnóstico, siguiendo con el diagnóstico de síndrome mielodisplásicos, ¿no? Generalmente el diagnóstico, si quiere ser exacto, es que encuentren la mutación, o sea, un estudio citogenético. Pero si no, también podrías hacer el diagnóstico con las citopenias, con signos de displasia y recuento de blastos que sean bajos, porque si no estaríamos frente a una leucemia aguda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces también puedo hacer el diagnóstico así. Citopenias, células displásicas y que no haya blastos. Lo ideal es estudio citogenético, pues eso sería lo ideal. Tratamiento. Miren, el tratamiento es muy complejo, la verdad. Muy complejo. No hay que ahondar en eso. Simplemente te puedo decir lo siguiente. Que hay ciertos scores que se utiliza para clasificarlo en bajo riesgo o en alto riesgo a los pacientes. Si son de bajo riesgo y es asintomático, solo monitoreo, dice. Pero si es de bajo riesgo sintomático, maneja las penias, transfusiones, dale quelantes porque lo vas a transfundir un montón. Puedes darle factores de crecimiento, le puedes dar inmunosupresores, corticoides, etc. Pero si son de alto riesgo, el manejo es muy variado y depende de las características patológicas y citogenéticas en realidad. Es muy variado, incluye transfusiones, incluye quimioterápicos, incluye corticoides, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales. Es muy variado, doctores. Eso no es importante ahorita en este momento. ¿Correcto? Muy bien. Histiocytosis, doctores, ¿ok? Dentro de las histiocytosis, ¿ok? Existe pues dos clasificaciones. La clasificación de la Sociedad Internacional de Histiocytosis y la clasificación de la OMS, ¿ok? Dentro de la clasificación de la Sociedad Internacional de Histiocytosis, ¿ok? Hablan de la histiocytosis de células de Langerhans, que te voy diciendo, no es una neoplasia o una proliferación de células de Langerhans. No, la histiocytosis de células de Langerhans en realidad son células neoplásicas derivadas de estirpe mieloide que se parecen fenotípicamente a unas células de Langerhans. Por eso es su nombre. Pero no es que las células de Langerhans se estén multiplicando, no, no es así. ¿Ok? Ten cuidado. Y la otra histiocytosis es el síndrome hemofagocítico o linfohistiocytosis hemofagocítica. ¿Ya? Bueno. Entonces es un trastorno histiocytítico maligno de origen mieloide. ¿Ya? Solamente que lo estoy usando o lo estoy estudiando en la clasificación de histiocytosis. Nada más. Como dije, no deriva de células epidérmicas de Langerhans, no deriva de esas. Solo se parecen morfológicamente. Son raras, pero dentro de los trastornos histiocíticos es la más común. Por eso lo estoy viendo. ¿Ya? Y puede afectar a todas las edades, doctores. ¿Ah? A todas las edades. Y se puede ver en pediatría tranquilamente también. Más todavía. Etiología. ¿No? Por ahí se plantea una activación de la vía de señalización MAPK-ERK, cosa rara en realidad, y una mutación en el BRAF V600E, que está presente en el más del 50% de los pacientes. ¿Ya? En la clínica, doctores, bueno, se puede dividir a los pacientes en dos grupos. Aquel que afecta un solo órgano, un solo tejido, un solo sistema, ¿ya? O aquel que afecta diferentes órganos sistemas.
Entonces, a este se le llama monosistémico y multisistémico. El monosistémico, doctores, es porque afecta, puede ser unifocal o multifocal, ¿ya? Pero afecta un solo órgano, un solo sistema. O sea, o hueso, o piel, o pulmones, o sistema nervioso central. En cambio, los multisistémicos es porque afecta dos o más órganos o sistemas. Y dentro de los dos o más órganos o sistemas que puede afectar, los más críticos, según la literatura, es sistema nervioso central, hígado y vaso. Son órganos críticos que van a hacer que el paciente se descompense más. ¿Ok? Para el diagnóstico, doctores, lo va a sospechar cuando hay lesiones osteolíticas inexplicables por la afectación ósea que te comentaba. ¿Ok? Erupción cutánea, diabetes insípida, masa hipoficiaria y síntomas respiratorios. O sea, la literatura recomienda que si tu paciente tiene todo esto, tienes que sospechar en histocitosis de células de Langerhans. Además, tienes que pedirle tomografía con emisión de positrones en todo el cuerpo para buscar la localización. Y en la patología, demostrar las células de Langerhans, o sea, que se parecen CD1 positivo o CD207 positivo. ¿Ya? Junto a un infiltrado inflamatorio heterogéneo. Es lo que verías en la anatopatología. Cosa rara que te pregunten, obviamente. Tratamiento, doctores, es muy variado. Depende del tipo de los estudios morfológicos, de los estudios anatomopatológicos, citogenéticos. Depende mucho de eso. Incluye quimioterápicos, corticoides, inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Histocitosis, linfohistocitosis hemofagocítica. ¿Ya? Este también está incluido dentro, pues, doctores, de las histocitosis, pero que en realidad no es tanto una neoplasia, sino más una desregulación de su reacción inflamatoria del paciente frente a algún agente o alguna condición. O sea, es una exageración inflamatoria esto, ¿ok? Secundario a algo, más que una neoplasia. Pero igual está clasificado dentro de la histocitosis según la clasificación de la Sociedad Internacional de Histocitosis. Entonces es una activación inmunitaria excesiva, como te dije, ¿ok? Más frecuente en pediatría, en bebés, en niños pequeños, pero puede darse a cualquier edad. La etiología, como te dije, es la incapacidad de restringir las respuestas inmunitarias de macrófagos y linfocitos activados. O sea, cuando hay algún desencadenante, puede ser una infección, una neoplasia o un trastorno reumatológico tipo un lupus de repente, ¿ok? En este paciente, en esos cuadros de inflamación, están muy activados los macrófagos, muy activados los linfocitos, y el cuerpo no lo puede regular. Como no lo puede regular, se exagera aún más esta respuesta y termina haciendo una linfohistocitosis hemofagocítica. De eso se trata, ¿ya? Pero tiene que haber desencadenante. La clínica. Los pacientes, doctores, si no has visto un paciente, suelen ser suelen estar muy mal. Muy mal los pacientes. Postrados, visceromegálicos, citopénicos, se infectan rápidamente, pueden sangrar, anemias severas, o sea,
Se ven mal los pacientes, se ven mal, ¿ya? Afectación multiorgánica, fiebre, hepatoespleno, exantema, síntomas neurológicos, citopenia, ferritina muy elevada, no te olvides eso, y alteraciones de pruebas hepáticas. Por eso en el diagnóstico, ¿ya? Los criterios dicen lo siguiente: si tiene mayor o igual a 5 de los siguientes, ¿ok? Fiebre mayor o igual a 38.5, esplenomegalia, citopenias de 2 linajes por lo menos, hipertrigliceridemia o hiperfibrinogenemia, hemofagocitos en médula ósea, o en vaso, ganglio linfático o en hígado, ferritina más de 500, recontra elevado, actividad de las células natural killer bajas o ausentes, y estos CD o CXCL elevados, ¿correcto? Que son marcadores, ¿ok? Para linfostocitosis hemofagocítica. Si te das cuenta, básicamente son criterios de hiperinflamación, ¿ok? Tratamiento, doctores. Si un niño está en una enfermedad aguda ahorita, ¿ok? Ahorita está presentándose y hay deterioro clínico importante como la mayoría, ¿ya? Etopósido y dexametasona. Y intratecalmente cuando hay afectación del sistema nervioso central, ¿ok? Pero si el paciente está estable, ¿ok? A lo más una leve citopenia por ahí, una leve esplenomegalia por ahí de repente, y nada más, ¿ok? Tratamiento del desencadenante. O sea, si esto fue predispuesto por una infección, maneja la infección viral. Si esto fue predispuesto por una, no sé, un lupus, maneja el lupus. Y así sucesivamente. O sea, maneja ese cuadro. ¿Correcto? Muy bien. Complicaciones de neoplasia, doctor, ¿ok? Dentro de las complicaciones de neoplasia vamos a ver dos importantes, que son la neutropenia febril, ¿ok? Y el síndrome de lisis tumoral. Complicaciones de neoplasias, neutropenia febril. Esta, doctor, es neutropenia febril, muchas veces es una complicación de la quimioterapia, obviamente, y las neoplasias oncohemáticas, ¿ok? Suelen tener, o sea, del 100% de neoplasias oncohemáticas, 80% van a terminar haciendo neutropenia febril. Y 11% van a fallecer. O sea, mira lo importante de esto. ¿Ok? Muy bien. Generalmente estas neutropenias son secundarias más que toda la quimioterapia, ¿no? Bueno. Diagnósticos. Y también parte de definición en realidad. Bueno. Para decir que es una neutropenia febril tiene que haber fiebre y tiene que haber neutropenia. O sea, ¿cómo lo defines? La fiebre. Cuando tiene mayor de 38.3 grados Celsius una sola vez, o mayor de 38 grados por una hora, o sea, de manera constante, por una hora. ¿Ok? Muy bien. Obviamente eso acompañado de ¿quién? De la neutropenia. ¿Ok? Acá es mayor igual, por si acaso, ¿ya? Mayor igual. Bueno. Neutropenia. ¿Cómo se define neutropenia, doctor? Neutropenia se define cuando los neutrófilos están menos de 1500. Cuando digo neutropenia leve, apúntalo, entre 1000 y 1500. Neutropenia moderada, entre 500 y 1000. Y neutropenia severa, menos de 500. Y neutropenia muy severa, menos de 200. ¿Ok? Bueno, acá basta que tenga menos de 1500. Muy bien. Una vez que ya tengo la fiebre y la neutropenia, yo puedo decir los síndromes de fiebre neutropénico, que puede haber 3. O sea, ya es una neutropenia febril, obviamente.
¿ok? Pero puedo decir que es una neutropenia febril como una infección documentada microbiológicamente, o sea, encontré a la bacteria por un hemocultivo, por un urocultivo, no lo sé. O infección documentada, pero clínicamente, o sea, clínicamente sé que debe ser una neumonía, pero no encuentro todavía la bacteria. O fiebre inexplicable, no sé dónde está el foco, pero sé que tiene fiebre y neutropenia. Entonces, estos son los 3 síndromes que puedes decir en el contexto de una neutropenia febril. ¿Ok? Muy bien, ahora, para el manejo. Lo primero que tienes que preguntarte es lo siguiente. El paciente, o sea, ya sé que es una neutropenia febril, pero el paciente tiene alto riesgo de complicaciones médicas, te preguntas eso. ¿Cuándo sé que sí? Cuando tiene cualquiera de estos de acá. Le das una leída. Cuando tiene recepción de terapia citotóxica, la puntuación de MASC es menos de 21, la puntuación de cisne es mayor o igual a 3, eso te puedo preguntar, ¿ah? MASC menos 21 y cisne mayor o igual a 3. Presencia de alguno de estos de acá, uso de alemtuzumab, cáncer incontrolado o agresivo y evidencia de insuficiencia hepática o de repente de insuficiencia renal. Si tiene alguno de esos, ok, lo marcas por acá y te pasas por acá. ¿Ok? Ahora, si la respuesta es no, acá era sí, entonces te preguntas, ¿el paciente tiene alguno de los siguientes que requiera admisión a hospitalización? O sea, no puede tomar o absorber los antibióticos por vía oral, tiene una mucositis, náuseas, no tiene un cuidador, no tiene teléfono para ubicarlo rápidamente o poder comunicarse cuando le falte algo, imposibilidad de acudir rápidamente a un centro de salud, digamos que vive en el cerro, la punta del cerro, no puede llegar rápidamente. Ok, si tiene alguna de esas condiciones, ok, igual entonces, ¿qué haces? Esto de acá. Lo admites en el hospital, inicias antibiótico empírico endovenoso. Dichos antibióticos empíricos endovenosos tienen que ir dirigidos ¿contra quién? Contra gram negativos tipo Pseudomonas y gram positivos tipo Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Correcto? Doctores, hay tendencias, o mejor dicho, hay corrientes. Algunas corrientes dicen, no, ¿sabes qué? Dale monoterapia. Por ejemplo, con una cefalosporina que cubra Pseudomonas, ceftazidima. O si no, dale terapia doble. Por ejemplo, una ceftazidima más un aminoglucósido, con amicacina, por ejemplo. Esos ya son corrientes. Monoterapia o terapia combinada. Eso ya depende, ¿correcto? Pero esas dos corrientes existen. Algunos dicen que la mejor es monoterapia, para evitar resistencia, ¿ya? La cosa que tienes que cubrir con antibióticos endovenosos de amplio espectro, que te cubra gram negativos tipo Pseudomonas, incluyendo la Pseudomonas, mejor dicho, y gram positivos, incluyendo el estafilococo. Luego ya, estando hospitalizado, ¿ok? Si no mejora la fiebre, ¿qué podrías hacer? Agregarle y buscarle hongos. Le puedes agregar fluconazol y le buscas hongos. No mejora, le agregas antivirales tipo aciclovir y le buscas virus, le pides PCRs. ¿Ok? Y así sucesivamente vas escalando. Si no, ok, doctor, tranquilamente lo puedes mandar a la casa con amoxicilina más ácido clavulámico, con ciprofloxacino y observarlo por 4 horas antes de darle de alta. Porque de repente lo vomita y se tiene que quedar. ¿Ok? Neutropenia febril entonces. ¿Ya?
síndrome de lisis tumoral, doctor. ¿Ok? Bueno, este síndrome de lisis tumoral es una complicación de la neoplasia, ¿ya? En la cual se caracteriza ¿por qué? Porque se rompen la gran cantidad de células neoplásicas, y no solo hematológicas, sino también de masas, de cánceres, tipo de cáncer de estómago, cáncer de colon, ¿ok? Que van a variar de acuerdo al tamaño, obviamente, ¿ok? Entonces, este síndrome de lisis tumoral se basa en la lisis de células tumorales, que puede ser de manera espontánea o puede ser post-tratamiento. Muchas veces te lo van a presentar de manera después de una quimioterapia o radioterapia, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que acordarte un poco de biología. Miren, doctores, esta célula de acá se va a romper. Plag, plag, se rompe. Entonces, al romperse, recuerda que acá tiene su núcleo, ¿ya? Al romperse esta célula, doctores, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pasa lo siguiente. Tú sabes que acá, ¿no? Libera su citoplasma. Como libera su citoplasma, tú sabes que en el citoplasma, o sea, en el intracelular, a diferencia del extracelular, acá en el intracelular hay un montón de potasio. Entonces sale un montón de potasio al extracelular, a la sangre. Por lo tanto va a ser hipercalemia. Ahí va uno. ¿Ya? Ahora, no solamente se rompe la membrana, también la membrana celular, sino también se rompe el núcleo. Y dentro del núcleo que tengo, doctores, material genético. Y al romperse el material genético, o sea, catabolismo del ADN, te va a liberar ácido úrico. Por eso elevas el ácido úrico en sangre, hiperuricemia. ¿Ok? Además, como acá hay un montón de proteínas en las membranas, adentro, etc., va a haber metabolismo proteico. ¿Correcto? Y también del ADN, dándote fósforo. Tú sabes el SHOM, ¿te acuerdas? SHOM, fósforo. ¿Ok? Van a liberar bastante fósforo, por eso te desencadena la hiperfosfatemia. Simple, ¿te das cuenta? Fácil. Simplemente se ha roto y liberas todo lo que hay adentro, nada más. Ahora, por la hiperfosfatemia va a secuestrar al calcio y hacer que precipite. Por lo tanto, en la sangre, la concentración de calcio va a bajar. Hipocalcemia. ¿Ok? Entonces hay hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Eso es lo que ocurre, o las alteraciones que van a ocurrir en un síndrome de lisis tumoral. Ahora, por la hiperuricemia, doctores, puede llevar a lesión renal. Y eso se puede prevenir con corticoide, por si acaso. Con corticoide. Pero bueno, ya. Doctor, ya, eso es lo que ocurre. ¿Cuáles son los criterios? Hay dos tipos de síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral analítico y el síndrome de lisis tumoral clínico. El analítico, doctores, dice lo siguiente. Necesito dos o más de estos. De la elevación de óxido úrico mayor o igual a 8, potasio mayor o igual a 6, fósforo mayor o igual a 2.1 micromol o mayor a 6.5 miligramos por decilitro en niños o más de 4.5 miligramos por decilitro en adultos. ¿Ya? En lo que es fósforo, depende si es niño o adulto. ¿Ah? Y calcio que haya bajado, menor o igual a 1.75 micromol o menor o igual a 7.5 miligramos por decilitro. ¿Ok? Necesito dos de los siguientes en los 3 días antes o 3 días posteriores al tratamiento. O sea, ¿tratamiento de qué? De la quimioterapia, pues. O tratamiento antineoplásico. ¿Ok? Te puedes acordar los números, que serían estos de acá. 8, 6, 6.5, 4.5 y menor de 7. Te puedes acordar esos números. O también, simplemente puedes decir 25%. Que acá eleve más del 25% del basal, más del 25% del basal, más del 25% del basal, y acá baje menos, o sea, baje en un 25% del basal. A eso me refiero. ¿Correcto? Ese síndrome de lisis tumoral analítico. Ah, doctor, entonces se basa en el ácido úrico, hipercalemia, hiperfosfatemia y en esto. En estos 4, sí. ¿Sabes cómo te vas a acordar? Mnemotecnia. Mnemotecnia, doctores. ¿Cuál es mnemotecnia? Mira. Tú debes tener seguramente un fondo de pensiones, ¿no? El más usado, AFP, ¿no? Los AFP, fondo de pensiones. Entonces, tu AFP, tu billete, tu AFP, ¿por qué lo estás juntando? Porque en algún momento te va a caer, ¿sí o no? Tu AFP, mira, tu AFP
que va creciendo poco a poco, en algún momento te va a caer. En algún momento te va a caer. Doctor, ¿qué está hablando? Ácido úrico, fósforo, potasio, elevados. Elevados. Y calcio, bajo. Hipocalcemia. ¿Qué te parece? ¿Ok? Tu AFP algún día te va a caer. ¿Ya? Esta es mi mnemotecnia. Espero que te guste. Así como hay un síndrome de lisis tumoral analítico, también hay uno clínico, el cual se basa que haya de base un analítico más uno de los siguientes. Puede ser creatinina elevada, o sea, falla renal, mayor o igual a 1.5 su valor de veces su límite superior a la normalidad, arritmia cardíaca, muerte súbita o crisis convulsiva. Cualquiera de esos te define, pues, doctor, lo que es un síndrome de lisis tumoral clínico. ¿Ya? Clínico. Muy bien. El manejo. Manejo de síndrome de lisis tumoral. Doctores, en realidad, ¿ya? Para decir que hay un síndrome de lisis tumoral, ¿no? Necesita que ocurra todos esos, ¿no? Dos de esos. Pero ¿qué pasaría si solamente hay uno alterado? Si hay uno alterado, evalúo cómo está la carga y el riesgo de la carga tumoral, o sea, el tamaño del tumor y el riesgo de lisis. Ya, para eso son otros cuestionarios, evaluar el tamaño del tumor, etcétera, son otras cosas. La cosa que sí es pequeño, mediano y grande. ¿Ok? Si es pequeño, hay mínimo riesgo, entonces no requiere profilaxis. Si es mediano, de bajo riesgo, no requiere profilaxis, mínimo riesgo. ¿Ok? Vamos a ir pintando de amarillo, ¿qué te parece? Mira, pequeño y de bajo riesgo, ok, es considerado como mínimo riesgo y no requiere profilaxis. ¿Ya? Vamos al otro. De mediano riesgo, mejor dicho, mediano carga tumoral, pero alto riesgo, ¿ok? Entonces a ese lo catalogas como de alto riesgo y le das hidratación, rasburicase, monitoreo cardíaco y laboratorio cada 6-8 horas. Igual acá, si es grande, pero con alto riesgo, también lo consideras como de alto riesgo y le das esto de acá. Pero, ¿qué pasaría si es pequeño? Este de acá, si es mediano mejor dicho, con riesgo intermedio o incierto, pero con disfunción renal, hipotensión, etc., lo catalogas como un riesgo intermedio y le das hidratación, alopurinol o rasburicase y laboratorio cada 8 o 12 horas. Igual acá, si fuera de riesgo incierto y grande. Pero ¿qué pasaría si acá te hubiera salido la respuesta? Te hubiera salido no, correcto, y es un grande de bajo riesgo. Entonces este lo llamas bajo riesgo. La profilaxis va a incluir hidratación, más menos alopurinol y monitoreo cardíaco. Monitoreo nada más, ¿ok? Cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. Ahí están las tres situaciones. De alto riesgo, ¿ok? De mediano riesgo y de bajo riesgo. Y el riesgo mínimo que no darías nada, ¿ok? Si te das cuenta, conforme aumenta el riesgo, lo laboratorial, ¿ok? Se hace más cercano, o sea, más seguido, cada 6 o cada 8 horas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. También, me olvidaba acá, también, ¿qué pasaría si ya tiene, doctor, un síndrome de lisis tumoral analítico o laboratorial? Cuando tiene mayor o igual a 2 criterios. También lo manejas como uno de alto riesgo. Como uno de alto riesgo. Pero, ¿qué pasaría, doctor, ya, si tiene lo siguiente? Laboratorial y más de uno de creatinina, arritmia y convulsiones. Ya está, doctores. ¿Esto cómo se llama? Síndrome de lisis tumoral clínico, ¿no? ¿Y qué hago en ese caso? Hidratación, rasburicase, laboratorio más seguido cada 4 o 6 horas. Y esto, por favor, remárcalo. Amarillo, patito, florcita, no sé, ponle algo ahí. Al síndrome de lisis tumoral clínico lo mandas a la UCI. ¿Correcto? Muy bien. Ya estableció, en cambio, ¿qué pasaría si ya se estableció, doctores, las alteraciones laboratoriales? Ya se establecieron.
Ya no cambia. Ah, ya. Cuando ya se establecieron, doctores, ahí tienes que darle manejo de trastornos electrolíticos. Maneja la hipocalcemia, maneja la hiperfosfatemia, la hipercalemia, eso. ¿Ok? Y incluso puede requerir hasta diálisis. ¿Ya? Entonces, eso tienes que ver. Síndrome de lisis tumoral como una complicación de neoplasias. ¿Ok? Muy bien. Transfusiones sanguíneas, doctor. ¿Ok? Transfusiones sanguíneas. Muy bien. Lo primero que tienes que recordar, tres cosas importantes en transfusión sanguínea. Los grupos sanguíneos, ¿quiénes son? Dos, ¿quiénes son los hemoderivados? ¿No? Los hemocomponentes. Y tres, lo que son las reacciones posttransfusionales. ¿Ok? Comencemos con estas transfusiones sanguíneas, los grupos sanguíneos. Los grupos más importantes, doctores, son el grupo ABO y el sistema RH. ¿Ya? Grupo ABO. Obviamente este es el más usado y el más importante en las transfusiones. ¿Correcto? Ya. ¿De dónde sale esos? Porque se basa todo en antígenos. A ver, escúchame, por favor, no te pierdas. El hematíe, ¿ya? Para yo clasificarlo en grupo A, grupo B, grupo C, ¿ok? Depende de que haya antígenos o no haya antígenos. Si hay antígenos A en su superficie, grupo A. Si hay antígenos B en su superficie, grupo B. Si hay antígenos A y B, grupo A y B. Si no hay antígenos, grupo O. ¿Correcto? Entonces depende de que haya antígenos. Pero doctor, ¿y estos antígenos de dónde salen? Ok. Entiende esto, por favor. Mira, primero leamos juntos esto, ¿ya? Leamos juntos esto de acá, para que lo entiendas. Mira, porque es un poquito complejo. Mira, hay un gen en el cromosoma 19, el cual cuando se transcriba y se traduzca, va a formar una enzima llamada transferasa H. ¿Ya? Esta transferasa H va a agarrar y unir un L-fructosa hacia una galactosa terminal de un precursor. Dicho precursor es de carbohidratos y de proteínas y de lípidos, ¿ah? ¿Que está dónde? En la superficie del hematíe. Y al unir esa L-fructosa a esa galactosa terminal, a ver, para que me entiendas mejor. Mira, acá está el hematíe, ¿ya? ¿Correcto? El hematíe tiene un primer precursor acá, que es de glucolípido o glucoproteico, ¿ya? Y tiene una galactosa terminal acá, ¿ok? Cuando se forme la transferasa H a partir del gen H ubicado en el cromosoma 19, ¿ok? Esta transferasa H va a agarrar una L-fructosa y lo va a unir acá, L-fructosa, y lo va a unir, ya. Esto que se ha formado, este nuevo ahora, todo esto de acá, todo esto, se le va a llamar antígeno H. ¿Correcto? Antígeno H. Ahora, este antígeno H tiene que sufrir
otra actividad enzimática para darte los antígenos A, B, o que no hay antígenos. ¿Correcto? Doctor, ¿y de dónde vienen estas enzimas? Ah, ya. Estas enzimas, doctores, vienen de los genes del grupo ABO, los cuales, ahí está, el gen del grupo ABO, que están en el cromosoma 9. Van a haber cinco genotipos. Mira estos 5 genotipos. Va a formar genotipo AA, AO, BB, BO o AB. Estos genes, cuando se transcriban y se traduzcan, van a formar enzimas tipo glicosiltransferasas, o sea, van a formar otras transferasas, ¿ya? Dichas enzimas, ahora formadas, nuevas, ¿ya? Estas de acá, glicosiltransferasas, ¿qué van a hacer? Van a ir al antígeno H y lo van a modificar, le van a agregar algo más, lo van a modificar, ¿correcto? Lo van a modificar hacia un antígeno A, hacia un antígeno B, hacia un antígeno AB, etc. ¿Ok? Ya. Pero hay algunos que el antígeno, si es un genotipo OO, no va a producir, no va a producir ese glicosiltransferasa, solamente va a producir péptidos sin actividad. Doctor, para entenderlo mejor, ya, mira este cuadro, mira este algoritmo. Mira, la sustancia precursora está en la superficie del hematíe, te dije, ¿no? Esto de acá, este rojito, este primer rojito que tenía su terminal glucósido, ¿no? O galactosa, mejor dicho, su terminal galactosa. Ya. Las personas, escucha bien, las personas que son genotipo H mayúscula con H mayúscula o que son H mayúscula con H minúscula, formarán, doctores, ¿ok? La transferasa. Estos genes HH o H mayúscula y H minúscula van a formar la transferasa H. Y la transferasa H va a llevar, pues te dije, ¿no? La L-fructosa, ¿ok? A esta sustancia precursora. Lo va a llevar y lo va a convertir en un antígeno H. ¿Correcto? Ya, aquí está, todo lo rojo es el antígeno H. Muy bien. Ahora, este antígeno H va a sufrir otra reacción enzimática. ¿Ok? Por estas de acá, por estas glicosiltransferasas. ¿Ok? Por ejemplo, si la persona es un genotipo AA o AO, entonces formará transferasas, ¿ok?, que van a ir y modificar al antígeno H para formar un antígeno A. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si una persona es genotipo BB o genotipo BCBO, ¿ok?, estos de acá formarán una glicosiltransferasa que van a ir hacia el antígeno H para modificarlo y convertirlo en antígeno B. Lo mismo, si la persona es genotipo AB, si es una persona genotipo AB, formará glicosiltransferasas, ¿no? Estos genes se van a transcribir y traducir en glicosiltransferasas que van a agarrar al antígeno H y lo van a convertir en un antígeno AB. Pero hay personas, ¿ok?, que son genotipo OO. Esas personas que son genotipo OO van a transcribir y traducirse, pero en péptidos sin actividad enzimática. Por lo tanto, no van a poder modificar al antígeno H. Sigue siendo antígeno H. O sea, no va a haber antígeno A ni antígeno B. Ahí está, pues, los grupos sanguíneos. Si hay antígeno A, es grupo A. Si hay antígeno B, es grupo B. Si hay antígeno A y B, es grupo AB. Y si es antígeno H, si hay antígeno A, mejor dicho, se sigue manteniendo el antígeno H, o sea, no hay antígeno A, no hay antígeno B, entonces grupo O. Hay una población muy rara, hasta ahí se entendió, espero. Hay una población muy rara, ¿ya?, que es un genotipo HH minúscula. Mira, sigue la manito. HH minúscula.
este genotipo HH minúsculas no podrá formar la transferasa H. Como no forma la transferasa H, no podrá convertir o llevar ese terminal, mejor dicho, ese L-fructosa al terminar galactosa. Por lo tanto, como no va a poder llevarlo, entonces seguirá siendo sustancia precursora. No va a formar el antígeno H, no va a formar esto. Por lo tanto, por más que la persona, además, tenga genotipo A, AB, AO, o BO o AA, no me importa, sea cual sea el genotipo que tenga, no va a poder actuar sobre esta sustancia precursora, porque solamente actúan ¿sobre quién? Sobre el antígeno H. Por lo tanto, seguirá siendo sustancia precursora. No va a haber antígenos ni A, ni B, ni H. A ese, doctores, se le denomina OH. Ese es el Bombay, el famoso fenotipo o grupo sanguíneo Bombay. ¿Correcto? Que es rarísimo, rarísimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí lo tienes. Mira. Ahí está, lo voy a agrandar. Espero que se haya entendido. ¿Ya? Ahí está. Si hay genotipo AA o AO, este es el fenotipo A1, A2, que además así, ¿no? El antígeno A1, A2 y el anticuerpo A. Recuerda, si una persona es grupo A, siempre va a tener el otro anticuerpo, su anticuerpo B, anticuerpo B. Si una persona, por ejemplo, es genotipo BB o BO, será fenotipo B, o sea, es grupo B. Por lo tanto, tendrá antígenos B en la superficie. Y por lo tanto, en su sangre, en su suero, va a tener anticuerpos contra el antígeno A, anti-A. ¿Ok? Si una persona es genotipo AB, ¿no? Su fenotipo es grupo AB, entonces la persona. ¿Qué tiene en su superficie? Antígeno A, antígeno B, ¿correcto? Por lo tanto, tiene anticuerpos contra A y anticuerpos contra B, ¿correcto? Muy bien. Este es el receptor... No. Acá, lapsus. Esto de acá, debe estar acá, por favor. ¿Ya? Disculpa, vamos a corregir esto. ¿Ok? Vamos a corregir esto. Borremos esto de acá. Voy a poner otro color. Esto. Borra esto y acá ponlo. Anti-A y anti-B. Ahora sí. ¿Correcto? Anti-A y anti-B. Ahora sí. Muy bien. Entonces, este tiene antígeno A y antígeno B. Por lo tanto, es el famoso receptor universal. ¿Ok? En cambio, si es genotipo OO, ¿ok? Te dije, pues, que su fenotipo va a ser O. Por lo tanto, es grupo O. Entonces, no hay antígenos. Solo tiene anticuerpos contra el A, anticuerpos contra el B. Y este es el famoso donante universal. Donante universal. ¿Ya? Y alguien seguro por ahí me va a preguntar, doctor, ¿cómo puede ser donante universal? Si esta persona tiene anticuerpos contra el A y contra el B, ¿cómo le va a pasar sangre a una persona que es A? Va a hacer que reaccione. ¿Por qué se le llama donante universal? Ok. Te estás olvidando que la sangre de esta persona cuando se le extrae tiene que procesarse. Y al procesarse esta sangre se le quita el plasma. ¿Correcto? Y tú al quitar el plasma estás quitando los anticuerpos. Porque solamente vas a pasar paquete globular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya no va a haber anticuerpos A ni anticuerpo B, pues. ¿Ya? Por eso se le llama donante universal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cualquier genotipo, no importa, ya te dije, mira, no importa, cualquier genotipo, es fenotipo OH, ese es el famoso O Bombay. ¿Ya? No hay antígeno H. No hay antígeno H, no hay antígeno A, no hay antígeno B. ¿Correcto? Más bien tiene anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B y anticuerpo H. Ahora, si me preguntas, doctor, ¿cuál es el grupo sanguíneo más frecuente? El grupo O. Este es el más frecuente.
seguido por el A, luego por el B y luego el AB. Entonces sería así: primero en frecuencia, segundo en frecuencia, tercero en frecuencia, cuarto en frecuencia y este sería el más raro, el quinto. ¿Correcto? ¿Ok? Ese sería el orden en frecuencia. Muy bien. Sistema RH, doctores. Bueno, ahí simplemente mencionarte que es el segundo más importante. Ahora, no creas que el ABO y el RH son los únicos. Hay otros sistemas, pero no son tan importantes. Este es el segundo más importante por las transfusiones. El gen, ¿dónde está ubicado? En el cromosoma 1 y puede tener 3 pares de alelos, CC, DD y EE. El más importante, que justamente el que se utiliza para decir que es RH positivo o RH negativo, es el DD, ya que es el más inmunogénico. Justo por eso es que se utiliza. ¿Ya? Lo único que quiero que recuerdes ahí. Muy bien. Los tipos de transfusiones pueden ser, ¿ya?, hemocomponentes o hemoderivados. Obviamente, yo saco la sangre de una persona, ¿ya?, extraigo la sangre de una persona, eso se llama sangre total. Tal cual, así como está, eso se llama sangre total. Ahora, si yo trabajo con esta, ¿ok?, y selecciono, por un lado tengo los glóbulos rojos, o sea, los hematíes, o sea, el paquete globular, y por otro lado tengo el plasma, rico en plaquetas. Estos de acá que están con check, hasta ahí son hemocomponentes, ¿correcto? Simplemente estoy separando la sangre. De este plasma rico en plaquetas puedo sacar el concentrado de plaquetas, o sea, la unidad de plaquetas, el plasma fresco congelado, ¿ok?, o plasma de 24 horas. Como están así, con rojito, son hemocomponentes. ¿Ok? En cambio, si a este plasma fresco congelado yo le saco solamente factor 1, factor 8, factor de von Willebrand y factor 13, ¿correcto? Si yo le saco solamente eso, se le llama crioprecipitado y también sigue siendo un hemocomponente. Pero en cambio, los demás, si yo saco de acá solamente la albúmina, si solamente saco las globulinas, o solamente saco un factor de coagulación como es el factor 8, el factor 9 o el factor 11, para ser utilizados, pues, por ejemplo, en hemofilia A, en hemofilia B o en hemofilia C, ¿ya? Cuando son ya tan específicos, esos que están así en azul son los hemoderivados. Hemoderivados. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, todo lo que está en rojo, hemocomponentes. Sangre total, plasma rico en plaquetas, glóbulos rojos empaquetados, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, plasma de 24 horas y crioprecipitado, hemocomponentes. Pero albúmina, solo eso, albúmina, globulina, factor de coagulación, así, esos, doctores, son pues hemoderivados. ¿Ok? Para que hablemos con propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
reacciones posttransfusionales, ¿ok? Las reacciones posttransfusionales, doctores, pueden ser dos tipos, ¿ya? O sea, hay dos maneras de dividirlo. En inmediatas y tardías, y la otra manera es en inmunogénicas o no inmunogénicas, ¿correcto? Muy bien. Veamos primero lo que son las inmediatas. Inmediatas inmunológicas o inmediatas no inmunológicas, ¿correcto? Muy bien. Dentro de las inmediatas inmunológicas tenemos a quién, solamente para enlistártela, reacciones hemolíticas, reacción febril no hemolítica, quiero que te acuerdes de esta que es la primera causa de muerte asociada a transfusión, dato importante, y la reacción febril no hemolítica, quiero que te acuerdes que es la reacción adversa más frecuente, reacción febril no hemolítica. Hay otras reacciones tipo alérgicas, como son la anafiláctica, ¿ya? Debido a la presencia de anticuerpos anti-IgA, ¿ok? Que puede desencadenar un shock, o urticaria, ¿no? Que es una alergia leve contra proteínas plasmáticas, ¿ya? Es la segunda reacción, esta es la segunda reacción adversa más frecuente y esta es la primera más frecuente, ¿ok? Y esta es la primera causa de muerte, no te olvides, ¿ya? Y el TRALI, ¿ok? Que es un edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿ok? Quiero que te acuerdes que esta se debe a la desgranulación de los granulocitos. O sea, acá tiene que ver los granulocitos por si acaso, ¿ya? El TRALI es un edema agudo pulmonar. Muy bien. Reacciones inmediatas no inmunológicas. Ahí tenemos insuficiencia cardíaca congestiva, esa es por la sobrecarga circulatoria, o sea, clínica de ICC, por sobrecarga de volumen básicamente, ¿ok? Sepsis ocasionada por una contaminación bacteriana, ¿no? Que esté mal cuidada esa sangre. Hemólisis no inmune, que es obviamente una destrucción de hematíes por efecto mecánico traumático, ¿ya? O sobrecalentamiento, efecto osmótico, etc. Drogas, etc. Hipotensión por el inhibidor ECA que tienen los frascos, ¿ok? Las bolsas. Y embolia, actualmente poco frecuente. Los otros tipos de reacciones, doctores, son las reacciones tardías, que también pueden ser inmunológicas o no inmunológicas, ¿correcto? Las tardías inmunológicas tenemos la hemólisis retardada, ¿ok? Que es la presencia y reacción de anticuerpos anamnésicos, o sea, de recuerdo, ¿ok? Producto de sensibilización anteriores, enfermedad de rechazo, injerto huésped, ¿ok? Púrpura trombocitopénica posttransfusional, ¿okay? Que es una púrpura que va con plaquetopenia. Aloinmunizaciones, ¿ok? O de repente inmunomodulación, ¿no? Que la transfusión tiene que tener un efecto inmunomodulador en lo referente a la evolución del cáncer, de respuesta de infecciones, etc. O sea, para que desencadenen anticuerpos, ¿ok? Muy bien. Y dentro de las no inmunológicas, tardías pero no inmunológicas, transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? De manera crónica, ¿ya? O tardía. Y hemosiderosis, ¿no? Cuando le das bastantes veces de manera crónica, varias veces transfusiones, se puede acumular hierro, ¿ok? Una hemosiderosis posttransfusional se le llama, que es un tipo de hemocromatosis, ¿no es así? Es un tipo de hemocromatosis, ¿correcto? Muy bien, esas son transfusiones sanguíneas entonces, ¿ya? Muy bien.